Normalmente solemos diferenciar dos tipos de objetivos, uno a nivel preventivo, que es la gran mayoría de veces donde los jugadores utilizan el vendaje para tener una mayor seguridad, una sensación de más estabilidad en el tobillo, en el cual les permite tener más libertad a la hora de entrenar y por lo tanto poder ejecutar las acciones más explosivas, que es donde más riesgo tienen las articulaciones, con mayor definición. El segundo objetivo del cual utilizamos los vendajes son para forma de tratamiento, cuando hay una lesión, sobre todo ligamentosa o capsular, en el cual protegemos esa articulación y le damos el tiempo suficiente a la misma articulación para que no aumente los rangos de movilidad y no genere más estrés en las estructuras lesionadas por la acción que haya tenido lesiva el propio jugador. Habitualmente solemos utilizar vendajes de tipo funcional, en el cual utilizamos vendajes mixtos, una parte rígida y otra semielástica, para poder dar el mayor confort posible a las articulaciones, sobre todo a nivel de tobillos, y no estresar estructuras tendinosas que habitualmente por la repetición de la práctica deportiva puede sufrir cierta patología a medio o largo plazo. En concentraciones que son un periodo de 7 días, 8 días, normalmente la planificación hace que haya varias sesiones de entrenamiento vendado. Si el jugador durante la semana ha habido una carga intensa, es importante nosotros que ellos tengan opción de hacer un vendaje antes del entrenamiento. Sobre todo, no suele ser diariamente, pero casi todos los días los jugadores requieren o es aconsejable que tengan un vendaje funcional antes de los entrenamientos. Intentamos que una hora, hora y cuarto antes de empezar el partido el jugador se vende, para dejarle los 50 minutos que habitualmente se utilizan para el calentamiento. En los partidos hay jugadores que se suelen vendar y esos mismos jugadores no se vendan durante los entrenamientos. Estos son jugadores más que por prevención, o sea, más que por manía o lo que sea, lo hacen por prevención, ya que la intensidad de un partido no es la misma o no suele ser la misma que en los entrenamientos. Ahí sí que tenemos que prever también el número de jugadores que se van a vendar, porque en un entrenamiento pueden ser 10 jugadores y en un partido pueden ser todos los jugadores. Entonces ahí tenemos que intentar prever tanto el material como el número de jugadores para que no nos pille el toro y no nos metamos en la hora de calentamiento.